Bueno, ahora sí. Hola, buenas tardes. Saludos a todos. Gracias por conectarse el día de hoy. Ya veo personas conectándose. Qué bueno. Gracias. Este es nuestro live 30 minutos con Victus. Es un espacio donde hablamos de salud y nutrición. Mi nombre es Carolina Díaz y voy a estar acompañándolos hoy desde la sede de Victus, acá en la cálida ciudad de Miami. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema súper interesante como lo es la disfagia, la nutrición y las diferentes texturas. Ya veo varias personas conectándose, muchos amigos. Hola, saludos a todos. Bien, como les decía, la disfagia, que se define como un trastorno de la deglución, es mucho más frecuente de lo que podemos imaginar. Incluso hay estadísticas que hablan de una incidencia que impacta a 25 personas por cada 100.000 habitantes, siendo más frecuente en hombres y esta puede ocurrir en las diferentes etapas de la vida, incluso con mayor incidencia en el adulto mayor luego de la 7ª década de vida. Por ello, también en este espacio vamos a estar hablando de lo que es la importancia de la nutrición en esta enfermedad, de las diferentes técnicas que existen para identificar lo que son la consistencia de los alimentos y la utilización de fórmulas como es Enterex espesante, que permite modificar la consistencia de los alimentos de una manera segura, rápida y le va a permitir al nutricionista, al profesional de salud, poder aportar todos esos nutrientes que necesitan estas personas de una manera equilibrada, ya sea previniendo lo que es la deshidratación y la nutrición en estos pacientes. Por eso, el día de hoy nos va a estar acompañando nuestra especialista, la doctora Claudia Mimiaga. Vamos a ver si ya se está conectando. Yo creo que ya vamos a ver si está por acá. A ver, Claudia, bueno, a veces nos falla un poco la conexión. Vamos a ver si la doctora se conecta. Sigo esperando su conexión de la doctora. Bueno, vamos a ver, mientras se conecta la doctora Claudia. La doctora Claudia, ella es magíster en nutrición, actualmente es coordinadora del Instituto Médico Nacional de México, coordinadora del Instituto Nacional de Neurología Manuel Velasco en México. Vamos a ver, doctora, no la veo por acá. Vamos a ver si la consigo, la doctora Claudia. A ver, no veo a la doctora por acá. Vamos a ver, sí, la veo, no veo la conexión de la doctora Claudia. No la logro ver. Que sí te tengo por acá. A ver. Ahora, cosas de la tecnología y bueno, y la distancia entre dos países. Gracias, doctora, Así por es. compartir su tiempo tan valioso y su experiencia, que es su día a día, hablando de lo que es la disfagia y el tratamiento nutricional en estos pacientes. Bueno, yo la dejo adelante para que nos hable un poco de este tema. Bueno, hola, muy buenas tardes a todos. Espero me escuchen bien. Estoy en un área como encapsulada un poco para aislar un poco el ruido, pero me da gusto saludarlos a todos. Pues bueno, el tema es interesante porque al final la disfagia es una alteración, ¿no? Que sabemos que involucra la seguridad y que involucra la eficacia en el proceso deglutorio, ¿no? Esto nos permite el paso correcto del alimento y de la saliva, solamente incluso desde la boca hacia el estómago, y esto pues obviamente va a provocar a nuestro paciente que se vea alterado la calidad de vida, la desnutrición, la deshidratación. Entonces, este tema tan importante de alteración deglutoria, pues nos lleva a tener cuidado en la atención del paciente, ¿no? Cada vez es más alta la incidencia, no sé si ya la mencionaron, que es muy alta, y que conforme va incrementando la etapa de la vida, pues va siendo cada vez más crítica.
Sí, me llamó muchísimo la atención que por cada 100.000 habitantes la incidencia es de 25 personas. De verdad que es bastante alta y, es, y uno a veces no se lo imagina. La disfagia, uno cree, dice, bueno, eso solamente ocurre en personas quizás que tienen alguna patología o algo específico, pero no, puede ocurrir hasta de forma natural, como la llamada Así es. predisfagia que ocurre en el adulto mayor. Así es. Bueno, Y bueno, es más incidente, de hecho, un poquito más en los hombres que en las mujeres, de 1.5 a 1, pero es muy alta y es uno de los problemas de salud que tenemos actualmente en muchas instituciones porque es subdiagnosticada, o sea, no existe un diagnóstico adecuado para poder darle la atención como debería de ser al paciente y esto hace o nos lleva a complicaciones, a mala calidad o incluso a veces a decesos, ¿no? Por broncoaspiración, porque el paciente cree que, o el familiar cree que puede comer y le quitan las ondas y resulta que, pues, que todavía no era oportuno comer en ese claro, momento. claro. Así. A ver, doctora, y cuéntanos un poco de lo que es esa deglución, qué es lo que ocurre, esas fases de la deglución, dónde ocurre ese problema. Bueno, empezaré por mencionar solamente que existen tres, ¿no? Tres fases o cuatro fases, en algunos lados se clasifican como cuatro, pero las fases más importantes donde empieza la alteración de la deglución puede ser desde la fase oral al momento de formar el bolo, puede empezar con la propulsión, que es cuando empieza, aventamos o hacemos el trago como tal del alimento, y en la fase ya como tal faringea, ¿no? Entonces, dentro de estas tres estructuras o dentro de estas tres fases de la biomecánica de la deglución, va a existir justamente este tipo de alteraciones. Entonces, es importante una evaluación adecuada para poder clasificarla y para poder abordarla. Excelente. ¿Y cómo la podríamos clasificar, ¿no? En este sentido, después hablando de esa fase, y cuál sería la más frecuente. Bueno, las dos más frecuentes, están la orofaringea y la esofágica. Pero la orofaringea tiene una incidencia mucho más alta, ocupa el 80% de las disfagias diagnosticadas, a diferencia del 20% de las esofágicas. Normalmente en las orofaringeas entran enfermedades como trauma craneoencefálico, como enfermedades neurológicas, que son muchísimas, pero también pueden aparecer aquellas que son por algún tipo oncológico, como radiación, ¿no? O alteración incluso de medicamentos por polifarmacia. Entonces son las que más nos ocupan y son las que podemos abordar mucho más fácil desde el punto de vista nutricional. Claro, entiendo. Y doctora, una vez que yo identifico, por ejemplo, la disfagia, en este caso la orofaringea, entiendo que algunas veces pueden ser hasta sintomáticas y la persona no sabe que la padece. ¿Cómo yo puedo hacer un diagnóstico nutricional y poder, digámoslo, identificar cómo yo voy a relacionar la textura que ese paciente necesita? Bueno, primero tenemos que hacer una evaluación nutricional. Tenemos que identificar también la historia clínica del paciente. Mucho de la historia clínica nos va a dar el parte, ¿no? Cómo hay que irla abordando. Los pacientes empiezan a expresar desde cambios en la textura del alimento, nos van a manifestar tos, garraspeo, cansancio al momento de comer. Eso es lo que tendríamos que evaluar. Después tenemos que evaluar la función motora y la función neurológica. Y dentro de las funciones motoras y neurológicas son posturas, ¿no? Si estamos compensando para comer, para tragar o para hacer la deglución. Tenemos que identificar si incluso tiene una buena sonrisa, si el paciente tiene cambios en la lateralidad de la lengua o tiene alguna otra alteración o deja residuos en la parte del cachetito, así como hámster, ¿no? Entonces, esas cosas tenemos que identificarlas muy claro porque eso nos está hablando de una alteración en la sensorrecepción.
y en la sensopercepción del paciente. Y entonces podríamos utilizar otras técnicas mucho más detalladas, más finas, como la videofluoroscopía, como algunos tests, ¿no? De agua, test de volumen. Hay escalas ya muy identificadas y muy diagnosticadas como el FOIS, el GOIS, algunas aplicaciones incluso que hoy existen para poder hacer este tipo de evaluaciones. Entonces, podemos hacer de lo que nosotros conocemos la historia clínica, la función motora y la función de senso-percepción, ¿no? A grosso modo. Sí, no, excelente. Incluso yo creo que a raíz de estas técnicas que cada día avanzan y dan un diagnóstico más acertado, las guías IRIS han ahora hecho una actualización en lo que es la evaluación de las texturas de los alimentos, ¿no? Ya ampliando una escala que ahora va del 0 al 7. Así ¿Cómo, es. cómo sería esa escala y cómo puedo yo identificar qué es la nutrición más adecuada para la fase en que se encuentra el paciente? Mira, estas guías, qué bueno que las mencionas, porque fueron diseñadas por pacientes, porque había tanta desinformación y había tanta necesidad del mismo paciente de querer, pues, manejar mejor, ¿no? Su alimentación y tener mejor variedad y cosas de este estilo, que entonces lo que hicieron ellos fue hacer la medición con los estudios que existen con una jeringa. Entonces me atreví a traer un ejemplo muy rápido, ¿no? De Qué que bueno. tenemos una Sí. jeringa así, cualquiera de las que tenemos en casa. Lo importante es que sea de 10 centímetros. Ok. Entonces esta jeringa lo que va a hacer es, nosotros le vamos a agregar agua, le voy a agregar aquí agua, y lo único que tiene que ser es una textura, por ejemplo, necesitamos un cronómetro, 10 centímetros, y contrarreloj de 10 segundos, lo que vamos a hacer es dejar pasar el agua con esos 10 segundos, y si el agua pasa, ¿no? Quitamos el dedito, pasa el agua, y si, por ejemplo, quedó aquí, en 10 segundos se va a ir toda. Entonces, eso quiere decir que va a pasar, que puede ser una textura cero o que es agua como tal. Pero conforme vaya modificándose en el grado, ¿no? Del 1 al 3, del 3 al 5 y así, nos va a ir indicando que va modificándose la textura. Esto es importante porque la 3 y 4, la textura 3 y 4, es la que se va a empatar, que no es ni líquida ni sólida. Y que a veces esos pacientes dicen, es que yo sí puedo comer eso. Entonces es buscar en dónde se empatan estas texturas o en dónde cae el paciente con tolerancia para ir progresándolo o para decir nos tenemos que regresar y usted solo puede tomar este Claro. tipo de textura, ¿no? Y existe otra, si me permites, la menciono muy rápido, es No, la del adelante. tenedor. La del tenedor es, tú pones el alimento y el tenedor tiene que quedar se puede aplastar muy fácil. Dentro de las cosas que hay que cuidar es la separación de los dientes. Déjame tomar una regla por aquí. Y entonces, lo que tenemos que cuidar es la separación que sea de 1.5 milímetros. Entonces, esto es importante porque es más o menos lo que nos da la apertura del diente, del tenedor, para poder aplastar el alimento, para poder decir es una textura adecuada para mi paciente y también me va a servir para formar el bolo y la apertura en la boca. Entonces eso nos sirve mucho para poder alimentar a nuestro paciente, ¿no? Que son herramientas muy fáciles que tenemos en casa y con las cuales podemos educar muy bien a nuestros pacientes. No, excelente. Incluso creo que con hasta el mismo tenedor que tiene un estándar, digámoslo así, de una apertura de 5 milímetros entre cada cerda, podemos medir hasta las pequeñas partículas que tiene el alimento, ¿no? Cuando ya en esa etapa transicional que pasamos ya de los líquidos quizás a los sólidos y ya vienen partículas más pequeñas, podemos usar el mismo tenedor, y corríjame si es así, para Así medir es. estos alimentos. Qué bueno, Claudia. Y
con respecto a lo que es la dietoterapia de estos pacientes, y que es la parte yo creo más difícil de poder brindar todos los macro y los micronutrientes en una gama de alimentos con una textura modificada, porque una de las principales causas es la desnutrición, y no solo la desnutrición, sino también la deshidratación, por lo que es el manejo de los volúmenes con los pacientes. Mira, algo que justamente con lo que empezábamos la charla es, el paciente se deshidrata, es lo primero que tiene miedo es a deglutir como tal, ¿no? Y deglutir incluso su saliva, que es al final un poco la textura. Y entonces, para esto, la dietoterapia nos sirve mucho el apoyarnos de espesantes que nos den la condición eh, y que permanezcan en esa misma condición los alimentos. Algo Doctora. pasa, ¿sí? Pero lo más importante es cuidar que sea siempre la misma textura. Porque a veces cuando, no sé si les ha pasado, pues haga una, voy a hablar de cualquier alimento, haga una chía, ¿no? Y entonces resulta que tú cuando preparas un agua de chía, se te hace, se te va haciendo viscoso y entonces resulta que ya no es agua cuando tú te la tomas. Entonces, sí, eso es bien importante cuidarlo porque entonces el paciente, o tú haces un atole, por decir algo, y entonces esa maicena se empieza a hacer espesa, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que cuidar. Y asegurar sobre todo el aporte proteico, porque una de las cuestiones por las que a veces se identifica la alteración del paciente es porque le da miedo comer carne por la textura. Entonces, si nosotros hacemos una mezcla adecuada, apoyándonos con espesantes y agregándole una fuente proteica, vamos a evitar que se deshidrate y que se desnutra nuestro paciente. No, excelente. Y qué bueno que menciona estas propiedades, porque antiguamente solía usarse, digámoslo así, la maicena o hasta la misma harina de trigo para quizás darle esa consistencia, y no solamente al final no tenía quizás una consistencia tipo néctar que necesitaba o tipo miel, sino se terminaba transformando en un pudín o en un majarete, hablando coloquialmente. Sí. Hoy en día existe modificaciones de maíz que permiten lograr ese tipo de consistencia, en este caso Enterex espesante, que permite moldear o modificar la consistencia del alimento de una manera instantánea. En menos de un minuto ya obtienes la consistencia que necesitas, y puede ser cualquier tipo de alimento, incluso puede ser alimentos fríos y alimentos calientes, puedes llevarlo a la consistencia que tú quieras, y yo creo que es una herramienta para el nutricionista porque te permite jugar. A veces decimos, bueno, ¿y cómo le doy las proteínas? Porque también tenemos que pensar en la calidad de vida de estos pacientes. Me voy a comer un pollo licuado, entonces, bueno, yo puedo utilizar el espesante y te puedo dar esa calidad de vida o ese sabor o esa palatabilidad que tú necesitas, porque pacientes que también sufren de hiporexia, anorexia, no quiero comer, entonces me va a ayudar a jugar con todos los alimentos a la consistencia que yo necesito, a la fase o en el momento de la deglución que tenga el paciente, ¿no? Bien sea desde líquidos hasta un puré. Exacto. Algo que mencionas aquí que también es muy importante y que vale la pena destacar y mencionar es, hoy hay moldes, por ejemplo, yo todavía no tengo los míos, aclaro, pero hoy hay moldecitos donde tú haces la zanahoria, puedes generar y desarrollar con estos espesantes y con el alimento la zanahoria y se lo pones lindo al paciente y entonces eso también lo motiva a querer seguir comiendo. Porque como me vino a la mente porque mencionabas el mazacote, ¿no? Normalmente cuando hacemos una preparación, a veces se las ponemos en utensilios o en algo así muy poco visible, muy poco agradable a la vista y entonces el paciente dice, es que eso quién sabe qué es y quién sabe a qué sepa, que es algo también que es una característica muy importante de los espesantes, no modificar la textura, bueno, modificar la textura, mejor dicho, pero no modificar el sabor del alimento, ¿no? Exacto.
si tú te quieras tomar un café, yo por ejemplo soy cafeínómana, y si me tuviera un problema de estos, lo primero que diría es, no me quites el café, ¿no? Entonces, ¿qué puedo hacer para que yo pueda seguir disfrutando ese sabor que es importante? Claro, ¿no? Y lo bueno, como mencionamos, que no solamente tiene que ser, puede ser tanto frío como caliente, y, Exacto. y entendemos que los alimentos calientes dan como esa saciedad, ese sabor de que estoy comiendo completo, El ¿no? confort, exacto. Exacto. Otra cosa, doctora, con respecto a la alimentación, entiendo que debe ser en pocas porciones. Yo debo acortar quizás lo mismo que yo le puedo dar a una persona normal, lo debo acortar en pocas horas y en pequeños bolos para que la persona no tenga problemas de broncoaspiración, o cómo sería un día normal de estos pacientes. Ok, muy buen punto. Nosotros normalmente lo que sugerimos son eh, bolos pequeños o tomas pequeñas frecuentes, ¿no? Sugerimos que se quede en la fuente proteica como primera opción durante el día o como primer tiempo de comida, porque el paciente amanece siempre con más hambre en la mañana que a lo largo del día. Y sugerimos de 5 a 6 tiempos de comida eh, bien distribuidos, ¿no? Entonces, son de las cosas que cuidamos mucho que sea una buena distribución calórica y proteica, siempre la proteica, de nuevo insisto, eh, y perdón que yo insista mucho en utilizar espesantes. Aquí, por ejemplo, en México tenemos muy poquitos. En Latinoamérica sé que hay más espesantes, y dentro de las cosas que hay que cuidar es que mantenga la calidad, mantenga la textura, mantenga eh, el sabor, y que mantenga también las características del cálculo de la dieta, que es muy importante porque a veces puede modificarse el aporte calórico, ¿no? Entonces, esto es de las cosas que tenemos que buscar para poder dar una buena o un equilibrio en la alimentación de estos pacientes. Excelente. No sé si hay alguna pregunta, quieren hacernos alguna pregunta acerca de este tipo de pacientes. Aprovechando que la doctora, su amplia experiencia en un instituto neurológico, me imagino que ese debe ser tu día a día, eh, trabajar y lidiar con estos pacientes. De hecho, ahorita acabamos de colgar una llamada, nos llamaba una paciente, le pusieron una sonda, el paciente empezó a deglutir, ¿no? Y dicen, llamo porque ya quiero quitarle la sonda a mi paciente, ya se la puedo quitar, no es tan fácil, ¿no? O sea, no es quitar la sonda, no es darle de comer ya de la noche a la mañana, debemos apoyarnos con profesionales, que esto es bien importante, con el fisioterapeuta, con el logopeda, con la terapeuta del lenguaje, y debemos de estar trabajando en conjunto para poder tomar una buena decisión para el paciente. Entonces, yo sí les invito a que no lo hagan solos como nutriólogos, siempre apóyense de alguien experto en el manejo de estos pacientes, y sin duda el familiar o el paciente nos va a dar la pauta, pero siempre en conjunto, ¿no? Con las personas indicadas. Sí, incluso entiendo que ellos pasan por un proceso de rehabilitación, no solamente desde el punto de vista nutricional, donde también hay otro tipo de rehabilitación con ejercicios que permitan acortar este tipo de disfagia e ir haciendo la progresión a dietas con mayor textura. Eh, no, adelante, Sí, adelante. sí, sí. Sí, no podemos irnos y decirle, sí, quítale la sonda, porque una de las cuestiones que hoy, incluso en línea, ¿no? Cada vez se vuelven más importantes es, o sea, yo lo veo de lejos, pero yo no estoy evaluando si mi paciente ya está deglutiendo, no estoy haciendo toda la exploración a veces. Entonces, lo que tengo que cuidar es si tiene una buena flexión, si tiene un buen trago, si no se quedan alimentos en la boca, cuánto come, si no desatura, etcétera. Son muchas cosas que tengo que estar monitoreando. Y por eso es importante estar cuidando todo esto con la terapeuta del lenguaje o con la persona que se encargue en cada uno de esos países de rehabilitarlo.
No, claro, sí, digamos que estos pacientes deben ser tratados desde el punto de vista multidisciplinario Así y, es. y ahí yo creo que se cumple el rol de lo que es la parte de la nutrición, que es como el estandarte de la recuperación de estos pacientes y que no me lleven o me conlleven a otra complicación, bien sea por una desnutrición, ¿no? Que es lo que no queremos. Así es. Sino también el cuidado de las enfermeras que cumplen ese patrón de vigilar al paciente que si comió, que no tenga el alimento debajo de la boca, o el cuidador que está con estos pacientes. Y bueno, y también recordarles, yo no sé si tienen alguna pregunta con referente a estos espesantes, no logro ver acá, no veo Sí, preguntas. de hecho, yo medio veo aquí, de este lado, No, a mí y sí. Ajá. preguntan si el espesante se puede usar con alimentos a cualquier temperatura. De hecho, sí, se puede utilizar con cualquier temperatura, caliente. Nosotros lo hemos hecho con café porque pues, es el primer alimento del día, por ejemplo, para mí. Lo hemos hecho con leche caliente, y lo hemos hecho con cremas, ¿no? Para hacer sopas cremas, por ejemplo. De hecho, es de los más utilizados pues en la industria, ¿no? También. De hecho, acaban ustedes de sacar, vi ayer o estos días, una receta con algo de coco, Sí, excelente. ¿no? Sí, lo bueno es que, como tú bien decías, lo puedo usar tanto en alimentos fríos y calientes. No tiene azúcar, es gluten free, ¿no? Que también nos permite abarcar a todos los pacientes. Y no solamente podemos utilizarlo en lo que es la modificación de la textura de estos pacientes, sino que tiene una versatilidad enorme en lo que es en la cocina. Como tú bien dices, hicimos una receta con enterex espesante de dulce de leche saludable, de coco, Ok, sin leche y es vegano. Yo los invito, si la quieres descargar, está disponible en la bio de nuestro Instagram y ahí pueden obtener la receta. No sé, Claudia, si tú logras ver algunas preguntas, yo no tengo acá para ver más preguntas. a ver, lo voy a mover, a ver si logro ver algunas de aquí. Yo sí logro verlas algunas. Aquí tengo una, te la voy a leer. Dice, Sí, en claro. niños con PCI vemos estos trastornos de la deglución de la mano con el neurólogo, nutriólogo y gastropediatra evolucionan en su mayoría satisfactoriamente. Qué bueno, qué bueno. ¿Tú cuál otra Sí, puedes ver? eh, es que veo muchos saludos, y lo de la técnica, sí es muy fácil la técnica. Mencionan que es muy importante asegurar la ingesta proteica de nuestros pacientes, así es. ¿Cuál más recetas con Enterex? O sea, como que creo que están pidiendo recetas, así que es trabajo por ese lado, hacer más recetas, por favor, porque al final eso les ayuda mucho a los pacientes, ¿no? Sí. El darles opciones. Si se puede usar con cualquier temperatura, sí. Café caliente, por ejemplo, sí se puede dar. La cantidad a utilizar es proporcional a la cantidad del alimento. Sí, esa es una muy buena pregunta. Sí. Eh, la dosis depende, ¿no? Depende si yo quiero obtener néctar, miel, pudín, ¿no? Yo tengo que modificar la cantidad de medidas del espesante, Sí, por lo ¿no? menos Enterex espesante te permite, a medida que vas agregando, te permite ir haciendo la transición del espesor que quieres, miel, néctar o tipo pudín. Y no va a cambiar. Aquí una de hecho decía que usaba maicena, pero no espesaba en una de las preguntas. Y lo bueno de estos espesantes, de Enterex espesante, es que tú al obtener la consistencia que tú necesitas, no va a cambiar en el tiempo. Y de verdad, pueden hacer la prueba, ya tienen una primera receta, puedes colocarlo en la nevera y lo puedes sacar en 24 horas y sigue teniendo la misma consistencia que es lo que tú necesitas. Entonces, ya la tecnología ha avanzado y es algo que tenemos que tenerlo como aliado en estos pacientes con disfagia, porque lo que hablamos de las tomas, quizás no se comió toda la comida ahorita, pero si era digamos, una consistencia tipo miel y yo lo hice con maicena, a las 2 horas ya no se lo puedo volver a dar porque ya lo No, que es un pudín o una natilla. así es. Eh,
Acá, de verdad, mis preguntas no avanzan, sin embargo, puedo ver Sí, acá. aquí te cuento, dice, yo he tratado de conseguirlo, pero no lo encuentro. Desconozco, perdón, nada más veo que dice Areli, pregunta dónde lo encuentran, desconozco de qué país eres, perdón, pero cada país seguramente tiene algún distribuidor, tiene algunas farmacias especializadas, porque son al final productos que son especializados por las características para pues para que puedan localizarlos. Así que seguramente esa la puedes responder mejor tú, Carolina, por favor. Sí, No y sé bueno, dónde lo encuentran. no, ¿De qué esto país? es pesante, de verdad está en casi toda Latinoamérica, pronto va a estar en México, sin embargo nos pueden escribir y con gusto vamos a estar colocándole los puntos exactos donde lo pueden encontrar. Acá una de las preguntas es que si se puede usar en fórmulas semielementales o hidrolizadas, sí, sí Sí, se puede utilizar, no va a alterar en ningún tipo de estas fórmulas lo que es la consistencia, porque como les dije, no tiene azúcar, no tiene gluten, el aporte de calorías es mínimo y de verdad es muy buena receptividad cuando se espesan estas fórmulas porque en verdad no va a tener ninguna alteración con lo que la patología de base del sí. paciente. Nosotros, por ejemplo, ahí en ese punto, lo que hacemos es, tenemos, por ejemplo, un suplemento por vía oral, ¿no? Una fórmula enteral cualquiera, semielemental, elemental, polimérica. Lo que hacemos es agregar el espesante, ¿no? Lo único que te modifica es el tamaño de la porción del espesante. Una porción de espesante, en este caso Enterex, son 15 calorías, entonces solo te modifica Exacto. 15 calorías y listo. Entonces tú puedes calcular eso y tú puedes ir jugando con la textura, Sí, ¿no? y no va a ocasionar, como mencionaba, por ser una fórmula elemental, algún tipo de intolerancia. Bueno, Así es. en aras del tiempo, Claudia, esto es un tema que yo sé que nos apasiona a las dos y podemos pasar todo el día conversando, pero bueno, son 30 minutos con Victus. A Perfecto. aquellas personas, ¿verdad? Me disculpan, no pude ver todas las preguntas. Con gusto se las podemos estar respondiendo. Escríbanos al privado y con gusto, de verdad, aclararemos todas las dudas. Aquellas personas que desean saber dónde pueden encontrar espesante también, indíquenos la región y con gusto también estaremos escribiendo. Y Claudia, espero una vez más poder contar con tu presencia en este espacio y bueno, darle las gracias a todos por acompañarnos en 30 minutos con Victus, que ya llevamos como 33, pero bueno, de Ya verdad que pasamos. gracias, que gracias a todos y un gusto haber hablado contigo el día de hoy, Claudia. Un gusto a todos y suerte con sus pacientes. Hasta luego. Gracias. Chao, Bye. hasta luego. Bye bye. Saludos. Bye. Bye.